dice Stack It to Drum. Bueno, voy a tomar un poco de agua, me puse muy nerviosa. Bueno, Roger salió al bancal en River Run y se sintió satisfactoriamente exhausto. Después de 3 semanas de trabajo extenuante, había reunido a los 9 inquilinos de la carretera y los caminos de Cross Creek y Cableton. Se había familiarizado con los jefes de las casas, había conseguido equiparlos al menos con lo imprescindible para el viaje en cuestión de alimentación. Alimentación, mantas y zapatos, y los había juntado a todos en el mismo lugar, superando con firmeza su tendencia a sufrir ataques de pánico y alejarse. A la mañana siguiente emprenderían el viaje al cerro de Fraser y ya era hora. Contempló el panorama desde el bancal, satisfecho, hacia el prado que se extendía al otro lado de los establos de Jocasta Cameron Haines. Estaban todos acostados en un campamento temporal. 22 familias, 76 almas en total, 4 mulas, 2 ponis, 14 perros, 3 cerdos y solo Dios sabía cuántas gallinas. Gatitos y aves de compañía, apelotonados en jaulas de mimbre para su traslado. Tenía todos los nombres anotados, excepto los de los animales, y en una lista muy gastada y arrugada en su bolsillo. También guardaba allí muchas otras listas, garabateadas, tachadas y corregidas hasta el punto de que eran ilegibles. Se sentían como un deuteronomio ambulante. Medio difícil esa palabra. Además, le apetecía un buen trago, lo que por suerte estaba por llegar. Duncan Haines, el esposo de Jocasta, había regresado de trabajar y estaba sentado en el bancal acompañado de una licorera de cristal, en la que los rayos del sol poniente proyectaban un suave resplandor ambarino. «¿Cómo va todo, Ayaray?», lo saludó cordialmente Duncan, señalando con un gesto una de las sillas de mimbre. «¿Te apetece una copa?». «Sí, gracias». Roger se hundió con gratitud en la silla, que crujió con amabilidad bajo su peso. Aceptó la copa que Duncan le entregó y la tomó de un solo trago con un breve slainte. El whisky ardió a través de la estenosis que le cerraba la garganta, hasta el punto de hacerlo toser, pero de pronto apareció que esa constante sensación de asfixia comenzaba a abandonarlo. Bebió otro sorbo, aliviado. «Entonces, ¿ya están listos para partir?». Duncan señaló el prado, donde el humo de las hogueras creaba una niebla dorada de baja altura. «Todos los listos que puedan estar, pobrecillos», añadió Roger en tono compasivo. Duncan enarcó una greñuda ceja. «Son como gallinas en el corral ajeno», explicó Roger, levantando la copa para aceptar que el otro se la llenara de nuevo. «Las mujeres están horrorizadas y los hombres también, aunque lo disimulan mejor, de la impresión de que vayan a llevarlos a trabajar como esclavos a una plantación de azúcar». Duncan asintió. «O a venderlos a Roma para limpiarle los zapatos al Papa», repuso Duncan irónicamente. «Dudo mucho que la mayoría de ellos ni tan siquiera hayan olido a un católico antes de embarcar. Y por su manera de arrugar la nariz, me parece que no les gusta mucho el aroma. ¿Sabes si al menos suelen tomar alcohol de vez en cuando?». «Creo que solo como medicina, y tan solo si corren un verdadero peligro de muerte». Roger bebió un trago lento que le supo a ambrosía y luego cerró los ojos sintiendo como el whisky le calentaba la garganta y se enroscaba en su pecho como un gato ronroneante. «Ya has conocido a Hiram, ¿verdad? Hiram Crombie, el jefe de todo este grupo. El tipo pequeñito y avinagrado que parece que tenga un pelo metido en el trasero». «Sí, lo he conocido», Duncan sonrió, elevando un poco su bigote alargado. «Vendrá a cenar esta noche. Será mejor que te tomes otra». «Sí, gracias, lo haré», dijo Roger, acercándole la copa.
aunque ninguno de ellos parece estar interesado en los placeres hedonistas, por lo que he podido ver. Da la impresión de que todos pertenecen al movimiento Covenanter, los elegidos congelados, ¿sabes? Al oír esas palabras, Duncan se echó a reír sin poder contenerse. Bueno, pero ahora no se parecen nada a los tiempos de mi abuelo, comentó, recuperándose y estirando el brazo para alcanzar la botella. Y doy gracias a Dios por ello. Duncan puso los ojos en blanco como una mueca. Entonces, ¿tu abuelo era Covenanter? Por Dios, sí. Sacudiendo la cabeza, Duncan sirvió una generosa cantidad, primero a Roger y luego para sí mismo. Era un viejo bastardo y feroz, pero tenía sus razones. Su hermana fue Scattic Tudrum, ¿sabes? ¿Fue qué? Por Dios. Se mordió la lengua como un castigo, pero estaba demasiado interesado como para prestar mucha atención. ¿Quiere decir ejecutada por ahogamiento? Duncan asintió, con los ojos sobre el vaso. A continuación, tomó un buen trago y lo mantuvo en la boca un instante, antes de tragar. Margaret, dijo. Se llamaba Margaret. Tenía 18 años por aquel entonces. Su padre y su hermano, es decir, mi abuelo, habían huido después de la batalla de Dunbar. Se ocultaron en las colinas. Las tropas vinieron a buscarlos, pero ella no quiso decirles a dónde habían ido, y tenía una Biblia consigo. Entonces trataron de obligarla a jurar, pero ella tampoco quiso hacerlo. Así son las mujeres de ese lado de la familia. Es como hablar con las piedras, añadió sacudiendo la cabeza. No hay forma de conmoverlas, pero la arrastraron hasta la orilla, a ella y a una vieja Covenanter de la aldea. Las desnudaron y la ataron a unas estacas a la altura de la marca de la marea, y aguardaron allí a que subiera el agua. Dio otro sorbo sin llegar a saborearlo. La anciana se hundió primero. La habían atado más cerca del agua, supongo, que lo hicieron pensando en que Margaret cedería si veía morir a la vieja. Gruñó moviendo la cabeza. Pero ni un milímetro. La marea subió y las olas le cubrieron. Ella se asfixió y tosió, y el cabello que se había soltado y le colgaba sobre la cara quedó pegado como una alga marina cuando el agua descendió. Mi madre lo vio todo, explicó levantando el vaso. No tenía más que 7 años en ese momento, pero jamás lo olvidó. Me explicó que tras la primera ola tuvo tiempo de respirar 3 veces, y luego la ola volvió a cubrir a Margaret. Después la ola se fue, respiró 3 veces y volvió una vez más. Y ya no pudo ver nada más salvo el remolino de su cabello flotando en la marea. Levantó el vaso unos centímetros y Roger hizo lo propio, con el suyo. En un brindis involuntario dijo, Jesús, pero no lo hizo con intención de blasfemar. El whisky hizo que le ardiera la garganta al bajar y él respiró hondo, dando gracias a Dios por el don del aire. 3 respiraciones. Era malta de Islay, y el intenso sabor yodado de mar y el alga marina tuvieron el efecto del humo en sus pulmones. Que Dios la tenga en su gloria, comentó con voz ronca Duncan. Duncan asintió y volvió a coger la licorera. Supongo que se lo ganó, afirmó, aunque ellos, añadió, señalando con la barbilla en dirección al prado, dirían que no fue nada que ella hiciera. Dios la eligió para su salvación y decidió que los ingleses se condenaran. No hay nada más que decir sobre el asunto. La luz estaba menguando y las hogueras comenzaron a resplandecer en la penumbra del prado más allá de los establos. El humo llegó hasta la nariz de Roger, con un aroma cálido y hogareño, pero que, de todas formas, se sumó al ardor de su garganta. Para mí no vale la pena morir por eso, dijo Duncan, en actitud reflexiva. Luego soltó una de sus rápidas y poco frecuentes sonrisas. Pero mi abuelo diría que eso solo quiere decir que fui escogido para ser condenado.
Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados para la vida eterna y otros elegidos para la muerte eterna. Él decía eso cada vez que alguien hablaba de Margaret. Roger asintió reconociendo esa declaración como parte de la confesión de Westminster. ¿Cuándo había tenido lugar? ¿En 1646, 1647? Una generación o dos, antes de la del abuelo de Duncan. Supongo que sería más fácil para él pensar que su muerte había sido voluntad de Dios y que no tuvo nada que ver con él, dijo Roger compasivo. Entonces, tú no crees en eso, ¿no? En la predestinación, quiero decir. Lo preguntaba con verdadera curiosidad. Los presbiterianos de su propia época seguían defendiendo la doctrina de la predestinación, pero con una actitud algo más reflexible, tratando de minimizar el concepto de una condenación predestinada y de no pensar demasiado en la idea de que cada detalle de nuestras vidas estaba tan determinado. Y él, solo Dios lo sabía. Duncan levantó los hombros, el derecho se elevó más, y por un instante pareció que estaba retorcido. Dios sabe, dijo, y se echó a reír. Sacudió la cabeza y volvió a vaciar su vaso. No, creo que no, pero no me atrevería a decirlo delante de Abercrombie, ni tampoco del joven Christie. Duncan señaló el prado donde podían verse dos oscuras figuras caminando juntas hacia la casa. La silueta alta y encorvada de Archbook era fácil de reconocer, así como el cuerpo más bajo y corpulento de Tom Christie. Parecía agresivo incluso desde tan lejos, pensó Roger, haciendo gestos breves y furiosos mientras caminaba, claramente discutiendo con Arch. A veces en Archmuir había peleas muy enconadas sobre este tema, aclaró Duncan, mientras observaba el avance de ambas figuras. Los católicos se lo tomaban a mal cuando les decían que estaban condenados, y Christie y su pandilla encontraban un gran placer diciéndolo. Sus hombros se sacudieron brevemente al tratar de reprimir una carcajada, y Roger se preguntó cuánto whisky habría tomado Duncan antes de salir al bancal. Nunca había visto tan contento al viejo. MacDuff puso fin a todo ello, cuando nos hizo a todos francmasones, añadió, inclinándose hacia adelante para servirse otra copa. Pero unos cuantos hombres murieron antes. Levantó la licorera mirando a Roger con un gesto interrogativo. Pensando en la inminente escena con Tom Christie y Abercrombie, Roger aceptó. Cuando Duncan se inclinó hacia él para servirle sin dejar de sonreír, los últimos rayos de sol brillaron sobre su rostro, cuyas arrugas revelaban el pasado del tiempo y el efecto de los elementos. Roger vislumbró una tenue línea blanca que atravesaba el labio superior de Duncan, apenas visible debajo del pelo, y se dio cuenta de pronto de que por qué Duncan tenía un bigote tan largo, algo poco común en una época en que la mayoría de los hombres afeitaban toda la cara. Tal vez no habría dicho nada si no fuera por el whisky y el ambiente de extraña alianza que se había forjado entre ellos dos protestantes, increíblemente unidos a los católicos y desconcertados por las extrañas mareas que el destino había vertido sobre ellos. Dos hombres a quienes las adversidades de la vida lo habían dejado casi solos, y que ahora estaban sorprendidos por haberse convertido en cabezas de familia y tener las vidas de desconocidos en sus manos. Tu labio, Duncan. Se tocó su propia boca con cuidado. ¿Cómo te hiciste eso? Ah, ¿esto? Duncan se llevó la mano al labio sorprendido. Nací con labio leporino, o al menos eso me habían dicho. Yo mismo no lo recuerdo. Lo solucionaron cuando no tenía más de una semana de vida. Ahora fue Roger quien se sorprendió. ¿Quién lo solucionó? Un curandero ambulante, según me dijo mi madre. Me explicó que ella ya se había resignado a perderme, porque no podía mamar, por supuesto. Ella y mis tías se turnaban para introducirme leche en la boca con un trapo, pero al parecer estaba tan delgado que ya era casi un esqueleto. Entonces ese hechicero pasó por la aldea.
Se frotó el labio tímidamente con un nudillo, a la vez que se atusaba el vello grueso y grisáceo del bigote. Mi padre le pagó con 6 arenques y un paquete de rapé, y él me lo cosió y le dio a mi madre un ungüento para la herida. Bueno, y así fue. Se encogió de hombros otra vez con una sonrisa torcida. Tal vez estaba destinado a vivir, después de todo. Mi abuelo dijo que el Señor me había elegido, aunque solo Dios sabe para qué. Roger percibió una tenue punzada de inquietud, aunque amortiguada por el whisky. ¿Un curandero de las Highlands? ¿Qué podía practicar una intervención para solucionar un labio leporino? Tomó otro trago, tratando de no mirar fijamente a Duncan. Pero examinando su rostro de reojo, supuso que sería posible. La cicatriz apenas era visible, si uno sabía dónde mirar. Bajo el bigote de Duncan, pero no se extendía hasta la nariz. Debía de haber sido un labio leporino bastante simple, y no uno de esos espantosos casos como aquel sobre el que había leído, incapaz de alejar la vista horrorizada de la página, en el gran libro negro de casos de Clare, donde el doctor Rowling había descrito a un niño que no solo había nacido con el labio partido, sino que además no tenía paladar y le faltaba la mayor parte de la cara. No había ninguna ilustración, gracias a Dios, pero la imagen visual conjurada por la austera descripción de Rowling era suficientemente terrorífica. Roger cerró los ojos y respiró hondo, inhalando el perfume del whisky a través de los poros. ¿Era posible? Tal vez. Sí, se practicaban operaciones en esa época, por sanguinarias, toscas y dolorosas que fueran. Había visto a Murray MacLeod, el boticario de Campbellton, coser con pericia la mejilla de un hombre que se había abierto cuando el hombre fue pisoteado por una oveja. ¿Acaso era más difícil hacer suturas en la boca de un niño? Imaginó el labio de Jamie, tierno como una flor, penetrado por una aguja e hilo negro, y se estremeció. ¿Tiene frío, Ayaray? ¿Entramos? Duncan se preparó para levantarse, pero Roger le hizo un gesto indicándole que se quedara donde estaba. Ah, no. Es que con las historias que se me ha puesto la carne de gallina. Sonrió y aceptó otro trago para mantener a raya el inexistente frío de la noche. De todas formas, sintió que el vello de los brazos se le erizaba un poco. ¿Puede existir otro? Otros. ¿Cómo no? ¿Como nosotros? Sí, los había habido, él lo sabía, como su propia antepasada Jaylis, por ejemplo, o como el hombre cuyo cráneo había encontrado Claire, con empaste de plata en los dientes. ¿Pero acaso Duncan se habría encontrado con otro medio siglo atrás, en una remota aldea de las Highlands? Santo Dios, pensó cada vez más inquieto. ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Y qué ocurre con ellos? Antes de que hubieran vaciado del todo la licorera, oyó pasos a sus espaldas y un frufrú de seda. Señora Cameron. Roger se puso en pie de inmediato y el mundo se le balanceó ligeramente. Tomó la mano de su anfitriona e hizo una reverencia. La larga mano de la mujer le tocó la cara, como era su costumbre, confirmando su identidad con las sensibles yemas de los dedos. Ah, aquí estás. Yo. ¿Has tenido un buen viaje con el muchachito? Dijo Duncan. Intentó levantarse, incapacitado por el whisky y por tener solo un brazo. Pero Ulises, el mayordomo de Yocasta, se había materializado de forma silenciosa desde el crepúsculo detrás de su ama, a tiempo para colocar la silla de mimbre en el sitio adecuado. Roger notó que ella se dejaba caer sobre la silla sin siquiera extender la mano para confirmar que estuviera allí. Sencillamente sabía que estaba allí. Observó al mayordomo con interés, preguntándose a quién habría sobornado Yocasta para recuperarlo. Acusado, y casi con seguridad culpable, de la muerte de un oficial naval británico en la propiedad de Yocasta. Ulises se había visto obligado a huir de la colonia, pero el teniente Wolfe no había sido considerado una gran pérdida para la marina, mientras que Ulises era indispensable para Yocasta Cameron. Tal vez el oro no hacía que todo fuera posible, pero Roger estaba dispuesto a apostar que Yocasta Cameron aún no se había encontrado en una situación que no pudiera solucionar con dinero, contactos políticos o astucia.
Ah, sí, le respondió a su marido, sonriendo y extendiendo la mano hacia él. Ha sido tan divertido mostrarle el lugar, cariño. Hemos disfrutado de un almuerzo maravilloso con la señora Forbes y su hija. Y el chico ha cantado una canción y nos ha emocionado a todos. La señora Forbes también había invitado a las chicas Montgomery y a la señorita O'Hilby. Y hemos comido chuletas de cordero con salsa de frambuesa y manzanas fritas. Y... ¿es usted, señor Christie? Venga con nosotros. Levantó un poco la voz, así como la cara, que parecía que mirara con expectación la penumbra, detrás del hombro de Roger. Señora Cameron, para servirla, señora. Christie se asomó al bancal e hizo una cortés reverencia, no menos puntillosa por el hecho de que su destinataria fuera ciega. Archbook lo siguió, inclinándose a su vez sobre la mano de Yocasta y haciendo un ruido cordial con la garganta como saludo. Llevaron sillas, más whisky, apareció un plato de manjares como por arte de magia y encendieron velas. Y de pronto todo el ambiente festivo y de agitación que se vivía más abajo en el prado. Se oía música a lo lejos, era el sonido de un flautín de hojalata que interpretaba una giga. Roger dejó que todo aquello lo envolviera, disfrutando de una fugaz sensación de relajación e irresponsabilidad. Solo por esa noche no había de qué preocuparse. Todos estaban reunidos, a salvo, alimentados y preparados para el viaje del día siguiente. Ni siquiera tenía que preocuparse por intervenir en la conversación. Tom Christie y Yocasta hablaban con entusiasmo sobre el ambiente literario de Edimburgo y un libro que él no conocía, mientras Duncan, tan relajado que parecía que se iba a caer de la silla en cualquier momento, añadía un comentario cada cierto tiempo y el viejo Arch... ¿Dónde estaba Arch? Allí. Había regresado al prado, seguramente se le había ocurrido algún detalle de última hora que debía comentar a alguien. Roger bendijo a Jamie Fraser por la previsión de enviar a Arch y a Tom con él. Entre los dos le habían ahorrado muchísimos problemas, habían organizado los numerosos detalles necesarios y habían aplacado los temores de los nuevos inquilinos en cuanto a su inminente salto a lo desconocido. Inspiró hondo, con satisfacción, absorbiendo un aire aromatizado con los acogedores olores de las hogueras en la distancia y de una comida que estaba asándose cerca. Y en ese momento recordó un pequeño detalle cuya responsabilidad era tan solo suya. Excusándose, entró en la casa y descubrió a Jem abajo, en la cocina principal, cómodamente instalado en la punta de un banco, comiendo pudín de pan untado con manteca y jarabe de arce. «Tú nunca comes eso para cenar, ¿verdad?», preguntó sentándose al lado de su hijo. «No. ¿Quieres un poco, papá?». Jem extendió una goteante cuchara hacia Roger, que se agachó enseguida para coger el bocado ofrecido antes de que cayera al suelo. Estaba delicioso, rebosante de dulzura y cremoso en la lengua. Dijo mientras tragaba. «Bueno, no se lo contaremos a mamá ni a la abuela, ¿de acuerdo? Ellas prefieren la carne y las verduras». Jem asintió y le ofreció otra cucharada. Consumieron el cuenco juntos en un silencio amistoso, después de lo cual Jem se encaramó sobre sus piernas y apoyando su cara pegajosa contra el pecho de Roger, se quedó profundamente dormido. Alrededor de ellos se agitaban los sirvientes, sonriéndoles cada cierto tiempo con amabilidad. Roger pensó que debería levantarse. La cena se serviría enseguida. Vio bandejas de pato y cordero asado dispuestas con cuidado, cuencos llenos de esponjoso y humeante arroz con salsa y una enorme ensalada verde que estaban aderezando con vinagre. No obstante, lleno como estaba de whisky, pudín de pan y alegría, Roger no se movía, postergando una y otra vez la necesidad de soltar a Jem y acabar con la dulce paz que le provocaba sostener a su hijo dormido. «Señor Roger, yo lo cogeré, ¿de acuerdo?», dijo una voz suave. Roger levantó la mirada de la cabeza de Jem, que tenía pedazos de pudín de pan en el cabello, y vio a Fedra, la doncella de Yocasta, agachada frente a él, con las manos extendidas para recibir al pequeño. «Yo lo lavaré y lo acostaré en la cama, señor», se ofreció. Tenía el rostro ovalado y al mirar a Jem parecía tan suave como su voz. «Ah, sí, claro, gracias». Roger se incorporó con cuidado, sosteniendo el considerable peso de su hijo.
Bien, de todos modos yo lo llevaré hasta arriba. Siguió a la esclava por la angosta escalera de la cocina, admirando, de una manera puramente abstracta y estética, la gracia con la que se movía. ¿Cuántos años tendría?, se preguntó. ¿20, 22? ¿Yocasta le permitiría casarse? Debía de tener admiradores, sin duda. Pero él también sabía lo valiosa que era para Yocasta, pues casi siempre estaba con ella, y eso no era fácil de conciliar con un hogar y una familia propia. Al llegar a lo alto de la escalera, Fedra se detuvo y se volvió para coger a Jem. Él, a regañadientes, le entregó su carga blanda, aunque al mismo tiempo se sentía un poco aliviado. Hacía mucho calor abajo, y su camisa estaba húmeda por el sudor en aquellos lugares en los que Jem había estado apoyado. «Señor Roger», la voz de Fedra hizo que se detuviera, justo cuando estaba a punto de marcharse. Ella lo estaba mirando por encima del hombro de Jem, con unos ojos vacilantes bajo la blanca curva del pañuelo que llevaba en la cabeza. «¿Sí?», preguntó él. El ruido de pies que ascendía por la escalera hizo que se apartara, esquivando por poco a Oscar, que subía a toda velocidad con una bandeja vacía bajo el brazo, mientras dirigía evidentemente hacia la cocina de verano, donde estaban friendo pescado. Oscar sonrió a Roger cuando pasó y le sopló un beso a Fedra, cuyos labios se apretaron al ver el gesto. Ella hizo un ligero movimiento con la cabeza y Roger la siguió por el pasillo, lejos del ajetreo de la cocina. Luego Fedra se detuvo cerca de la puerta que daba a los establos y miró a su alrededor para asegurarse de que no los oyeran. «Tal vez no debería decir nada, señor, tal vez no sea nada, pero me parece que, de todas formas, debo explicárselo». Él asintió, echándose hacia atrás el cabello húmedo de las sienes. La puerta estaba abierta y, gracias a Dios, corría un poco de aire. «Esta mañana estábamos en el pueblo, señor, en el almacén del señor Benjamín. ¿Lo conoce?», junto al río. Él volvió a sentir y ella se pasó la lengua por los labios. Y yo voy a tomar un poquito de agua. El señorito Jem se aburría y ha empezado a dar vueltas. Mientras el ama hablaba con el señor Benjamín, yo lo he seguido para que no se metiera en problemas. Y entonces ha entrado el hombre. ¿Qué hombre?». Fedra sacudió la cabeza, con una expresión seria en sus ojos oscuros. «No lo sé, señor. Era un hombre grande, alto como usted, de cabello rubio. No llevaba peluca, pero era un caballero». Roger supuso que con eso quería decir que iba bien vestido. «¿Y?». Ha mirado a su alrededor, ha visto al señor Benjamín hablando con la señorita Yo y ha dado un paso a un lado, como si no quisiera que lo vieran. Pero entonces ha reparado en el señorito Jem y le ha cambiado la cara. Ella aferró con más fuerza a Jem al recordar. «No me ha gustado nada su mirada, señor. Lo he visto avanzar hacia Jemmy y yo he cogido rápidamente al muchacho, como ahora. El hombre parecía sorprendido y luego me ha mirado con sorna. Ha sonreído a Jem y le ha preguntado quién era su papá». Fedra esbozó una sonrisa y palmeó la espalda del niño. «En el pueblo, la gente se lo preguntaba todo el tiempo, señor, y él ha respondido de inmediato. Ha dicho que su papá era Roger Mackenzie, como siempre». Aquel hombre se ha reído y le ha acariciado el pelo. «Todos hacen eso, señor, porque tiene un pelo muy hermoso». Luego ha dicho: «¿En serio, mi hombrecito, en serio?». Fedra tenía un talento natural para la imitación. Roger captó a la perfección el acento irlandés de la frase y le sobrevino un sudor frío. «¿Y luego qué ha ocurrido?», preguntó. «¿Qué ha hecho él?». Miró de manera inconsciente por encima del hombro y más allá de la puerta abierta, atisbando el peligro en la noche. Fedra hundió los hombros temblando ligeramente. «No ha hecho nada, señor, pero ha mirado a Jen muy de cerca y luego a mí y ha sonreído». «No me ha gustado su sonrisa, señor, para nada», negó con la cabeza. «Luego he oído que el señor Benjamín levantaba la voz a mis espaldas y le preguntaba al caballero qué deseaba». El hombre se ha dado la vuelta enseguida y ha desaparecido por la puerta, así sin más. Fedra agarró a Jem con un brazo y de inmediato chasqueó
los dedos de la mano libre. Ya veo. El pudín de pan había formado una masa sólida en el estómago de Roger. ¿Le has dicho algo a tu mamá sobre ese hombre? Fedra sacudió la cabeza con solemnidad. No, señor, en realidad. Él no ha hecho nada, como le digo, pero me ha preocupado, señor. He pensado en ella cuando regresaba a casa y finalmente me ha parecido que lo mejor era decírselo a usted cuando tuviera la oportunidad. Has hecho lo correcto, gracias, Fedra. Roger contuvo el impulso de quitarle a Jem y abrazarlo con fuerza. ¿Tú podrías, cuando lo acuestes, podrías quedarte con él? Solo hasta que yo regrese. Le diré a tu ama que te lo he pedido. Fedra lo miró a los ojos, comprendiendo perfectamente, y asintió. Sí, señor, yo lo cuidaré. Hizo un amago de reverencia, subió por las escaleras hacia la habitación que Roger compartía con Jem, acunando al muchacho con un canto suave y rítmico. Roger respiró hondo, tratando de dominar el abrumador impulso de coger un caballo de los establos, cabalgar hasta Cross Creek e inspeccionar todo lugar, yendo de casa en casa en la oscuridad hasta encontrar a Stephen Bonnet. Sí, dijo en voz alta. ¿Y luego qué? Los puños se apretaron de manera involuntaria, sabiendo muy bien qué hacer, incluso aunque su mente reconocía la inutilidad de esta acción. Reprimió su furia y su desesperación mientras los últimos efectos del whisky le encendían la sangre, le latían en sus sienes. De manera brusca salió por la puerta abierta al exterior donde dominaba una absoluta oscuridad. Desde ese lado de la casa el prado era invisible, pero de todas formas podía oler el humo de las hogueras y escuchar el tenue sonido de la música en el aire. Sabía que Bonnet regresaría algún día. Más abajo, junto al césped, la mole blanca del mausoleo de Héctor Cameron era una pálida mancha en la noche, y en el interior, a salvo oculta en el ataúd que algún día albergaría a Yocasta, la esposa de Héctor, había una fortuna en oro jacobita, el secreto largamente conservado de River Run. Bonnet conocía la existencia del oro, sospechaba que se encontraba en la plantación. Habría tratado de robarlo una vez y había fracasado. No era un hombre cuidadoso, pero sí persistente. Roger sintió que sus huesos se tensaban bajo la piel, impulsados por el deseo de perseguir y matar al hombre que había violado a su esposa y amenazado a su familia. Pero había 76 personas que dependían de él. No, 77. El deseo de venganza se midió con la responsabilidad y a regañadientes cedió. Respiró lentamente y profundamente, sintiendo que el nudo de la cuerda se apretaba en su garganta. No, debía partir. Asegurarse de que los nuevos inquilinos estuvieran a salvo. La idea de enviarlos con Arch y Tom mientras él se quedaba atrás para buscar a Bonnet era tentadora. Pero era su trabajo, no podía abandonarlo por una larga y probablemente inútil búsqueda personal. Y tampoco podía dejar desprotegido a Jem. Pero debía decírselo a Duncan. Podía confirmar en que él tomaría las medidas necesarias para proteger a River Run, que informaría a las autoridades de Cross Creek y que le haría averiguaciones. Y Roger se aseguraría de que Jem también estuviera a salvo a la mañana siguiente, bien aferrado a su propia montura, sin perderlo de vista ni un solo momento durante el camino del santuario de las montañas. ¿Quién es tu papá?, murmuró. Un nuevo impulso de furia le latió en las venas. Maldita sea, soy yo, bastardo. Qué grande, Roger. Bueno, ahora viene capítulo 16 y ya la tercera parte. Le Mot Justé. Agosto de 1773. Estás sonriendo para ti misma, me dijo Jamie al oído. Ha sido bonito, ¿verdad? Volví la cabeza y abrí los ojos, que se encontraban a la misma altura de su boca. Él también sonreía. Bonito, afirmé con aire pensativo, mientras trazaba el contorno de su amplio labio inferior con la yema de un dedo. ¿Estás actuando con modestia adrede o crees que quedándote corto harás que me deshagan elogios? La boca se ensanchó un poco más y sus dedos se cerraron con suavidad alrededor de mi dedo inquisidor, antes de liberarlo.
Oh, es modestia, claro, puntualizó. Si quisiera que te deshicieras, no lo haría con palabras, ¿verdad? Una mano bajó levemente por mi espalda a modo de ejemplo. Bueno, las palabras ayudan, aclaré. ¿Sí? Sí, justo ahora estaba tratando de clasificar te amo, me gusta, te adoro, necesito estar dentro de ti, en términos de sinceridad relativa. ¿Yo he dicho eso?, preguntó en un tono de ligera sorpresa. Sí. ¿No estabas prestando atención? No, admitió, pero he dicho en serio cada una de esas palabras. Su mano se cerró sobre una nalga, evaluándola con aire satisfecho. Además, sigo pensando lo mismo. ¿Qué? ¿Incluso la última frase? Me eché a reír y froté mi frente con suavidad con su pecho, mientras su mandíbula descansaba cómodamente sobre mi cabeza. Ah, sí, dijo él, abrazándome firmemente con un suspiro. Es cierto que la carne requiere algo para cenar y un pequeño descanso antes de volver a hacerlo. Pero el espíritu está siempre dispuesto. Dios, qué trasero tan dulce y hermoso tienes. Solo con verlo me dan ganas de hacértelo de nuevo. Ahora mismo. Tienes suerte de estar casada con un viejo decrépito, Sassenach, o estarías de rodillas con el culo al aire en este preciso instante. Jamie emanaba un delicioso olor a polvo de camino y sudor seco, y el profundo aroma almizclado de un hombre que acababa de quedar satisfecho. Es bueno que a una le echen de menos, dije con un regocijo en el pequeño espacio debajo de su brazo. Yo también te he echado de menos. Mi aliento le hizo cosquillas y de repente su piel se estremeció como un caballo espantando las moscas. Se movió un poco y me volvió, de manera que mi cabeza cupiera en el hueco de su hombro. A continuación suspiró contento. ¿Y bien? ¿Y bien? Veo que la casa sigue en pie. Sí, así era. Estaba comenzando a atardecer y con las ventanas abiertas, el sol penetraba bajo a través de los árboles y creaba patrones cambiantes sobre las paredes y las sábanas de linos, de manera que flotábamos en un emparrado de susurrantes sombras de hojas. La casa está en pie, la cebada está casi toda guardada y nada ha muerto, dije, adoptando una posición cómoda para dar el informe. Ahora que nos habíamos ocupado de lo primordial, quería saber cómo había ido con el cerro durante su ausencia. ¿Casi toda?, preguntó, captando al vuelo que había pasado algo. ¿Qué ha ocurrido? Es cierto que ha llovido, pero la cebada debía haberse guardado una semana antes. Perdón, chica. No ha sido la lluvia, han sido los saltamontes. El recuerdo me hizo estremecer. Una nube de esos insectos de ojos saltones habían aparecido con un enorme zumbido, justo al final de la recolección de la cebada. Yo había subido hasta el huerto en busca de hortalizas y me encontré con que las plantas estaban repletas de esos cuerpecillos con forma de cuña que arrastraban las zarpas, masticando mis lechugas y mis coles hasta dejarlas como mazorcas arruinadas, y que habían destrozado la enredadera de campanillas de la cerca. Salí corriendo a buscar a la señora Buck y a Lizzie, y los espantamos con escoba. Pero los saltamontes salieron volando en una gran nube y atravesaron el bosque en dirección al campo, que está más allá de Green Spring. Se posaron sobre la cebada. El ruido que hacían al masticar se oía desde varios kilómetros a la redonda. Parecían gigantes caminando en un arrozal. El recuerdo me erizó la piel y los hombros. Y Jamie me acarició con aire ausente, con su mano grande y cálida. ¿Ese fue el único prado que atacaron? Sí, respiré hondo aún oliendo el humo. Le prendimos fuego y los quemamos vivos. Su cuerpo dio un respingo y Jamie me miró. ¿Qué? ¿A quién se le ocurrió eso? A mí, respondí, no sin orgullo, pensándolo desde el presente y a sangre fría. Había sido una maniobra razonable. Había otros cultivos en riesgo, no solo de cebada, sino también de maíz, trigo, patatas y heno, por no mencionar los huertos de los que dependían la mayoría de las familias. En realidad, había sido una decisión fruto de una furia salvaje, una pura y sanguinaria venganza por la destrucción de mi huerto.
Hubiera deseado arrancar las alas a cada uno de aquellos insectos y aplastar lo que quedara, pero quemarlo fue casi igual de satisfactorio. El campo que habían atacado era el de Murdo Lindsay, lento, tanto de pensamiento como de acción. Murdo no había tenido tiempo de reaccionar a mi anuncio de que tenía la intención de quemar la cebada, y se quedó de pie en la entrada de su cabaña, boquiabierto, mientras Brianna, Liz y Marshall y la señora Buck y yo corríamos alrededor del campo con los brazos llenos de ramitas secas, encendiéndolas con antorchas y lanzándolas lo más lejos que podíamos sobre el mar de grano seco y maduro. Las hierbas secas se prendieron con un crujido y luego con un rugido cuando el fuego cobró fuerza. Confundidos por el calor y el humo de una docena de fogatas, los saltamontes volaban como chispas, encendiéndose cuando las alas rozaban el fuego y desvaneciéndose en un remolino de humo y ceniza. Por supuesto, fue justo en ese momento cuando Roger decidió presentarse con los nuevos inquilinos, dije, conteniendo el impulso de echarme a reír de forma inapropiada ante el recuerdo. Pobrecillos. Estaba oscureciendo y allí estaban todos, en medio del bosque, con sus trastos y sus niños, observando el espectáculo y nosotras bailando descalzas con las faldas levantadas, aullando como monos y cubiertas de hollín. Jamie se cubrió los ojos con una mano, evidentemente imaginándose la escena. Su pecho se sacudió un poco y una enorme sonrisa se extendió bajo su mano. Por Dios, debieron de pensar que Roger Mack los había llevado al mismísimo infierno, o al menos a un aquelarre. Ay, Dios. Sentí que una burbuja de risa culpable pugnaba por salir de la parte inferior de mis costillas. Exacto. Oh, Jamie, si hubieses visto la expresión de sus caras. No pude contenerme más y hundí mi cara en su pecho. Nos sacudimos juntos un momento, riéndonos casi sin ruido. Pero intenté que se sintieran bienvenidos. Les dimos de cenar y les buscamos lugares para dormir. Primero ubicamos a todos los que cabían en la casa y repartimos a los demás entre la cabaña de Brianna, el establo y el granero. Yo bajé por la noche bastante tarde. No podía dormir con toda la excitación y encontré a una docena de ellos rezando en la cocina. Habían formado un círculo cerca de la chimenea con las manos entrelazadas y las cabezas inclinadas en oración. Todas las cabezas se levantaron de inmediato cuando aparecí y me miraron con los ojos muy abiertos en sus rostros demacrados. Me contemplaron en absoluto silencio, y una de las mujeres soltó la mano del hombre que tenía a su lado y escondió la suya debajo de su delantal. Casi pensé que estaba buscando un arma, y tal vez fuera cierto. No obstante, estoy segura de que hizo la señal de los cuerpos protegida por aquella prenda andrajosa. Yo ya había averiguado que solo unos pocos de ellos hablaban inglés. Pregunté en un gaélico vacilante si necesitaban algo. Me miraron como si tuviera dos cabezas y después de un momento uno de los hombres, una criatura arrugada con una boca pequeña, sacudió la cabeza apenas 1 centímetro. Es gracioso, ¿no, Vivi? Luego volvieron a sus oraciones, mientras yo regresaba a la cama tratando de pasar desapercibida. ¿Bajaste solo con la camisa? Bueno, sí. No esperaba encontrar gente despierta a esas horas. Me rozó los pechos con los nudillos y me di cuenta exactamente en qué estaba pensando. Mi atuendo para las noches de verano era fino, de lino gastado. Y sí, era cierto, implicaba que era posible ver a través de él si había buena luz. No obstante, la única luz de la cocina era el resplandor rojizo de la chimenea apagada. Y no creo que bajaras con un apropiado gorro de dormir, ¿verdad, Sassenach? Preguntó a continuación Jamie, pasándome una mano por el cabello en actitud reflexiva. Me lo había soltado para acostarme con él y estaba contorsionándose en todas direcciones a lo menos. ¡Claro que no! Pero lo llevaba recogido en una trenza. Perdón. Claro que no, pero lo llevaba recogido en una trenza, protesté, muy respetable. Por supuesto, aceptó él sonriendo y empujando con los dedos la masa salvaje de mi cabello. Me agarró la cabeza y me besó.
Tenía los labios agrietados por el viento y el sol, pero estaban suaves. No se había afeitado desde su partida y llevaba la barba corta y rizada, mullida al tacto. Bueno, supongo que los inquilinos ya están instalados, ¿no? Sus labios rozaron mi mejilla y me mordisquearon suavemente la oreja. Respiré hondo. Ah, sí, Archbook se los llevó a la casa a la mañana siguiente. Los ha llevado con otra familia por todo el cerro. Y ya está ocupándose de... Olvidé lo que estaba pensando y en un gesto reflejo cerré los dedos en torno a los músculos de su pecho. Supongo que le dirías a Murdo que le compensaré lo de la cebada, ¿no? Sí, desde luego. Mi mente volvió a la escena y reí. Él se limitó a mirarme y luego asintió, un poco desconcertado. Luego dijo, sí, como quiera. No sé si se dio cuenta del motivo por el que yo le había quemado la plantación. Tal vez se le ocurrió que de pronto habían tenido ganas de incendiar su cebada. Jamie se echó a reír, cosa que resultó algo perturbadora, pues me estaba mordiendo el lóbulo de la oreja. Dije débilmente, sintiendo las cosquillas de su barba roja en mi nuca y la carne tibia y firme bajo la palma de mi mano. Los indios. ¿Cómo te ha ido con los Cherokee? Bien. Jamie se movió de pronto, subiéndose encima de mí. Era muy grande, estaba muy caliente y olía a deseo intenso y agudo. Las sombras de las hojas le recorrieron la cara y los hombros, vetearon la cama y la blanca piel de mis muslos, completamente abiertos. Me gusta, Sassenach, murmuró en mi oído. Puedo verte allí, semidesnuda con tu camisa y el cabello suelto, ondulándose sobre tus pechos. Te amo, te adoro. ¿Y qué hay del descanso y la cena? Lo interrumpí. Sus manos estaban abriéndose paso debajo de mi cuerpo, ahuecándose en torno a mis nalgas, apretando mientras su aliento soplaba suave y caliente sobre mi nuca. He de tener Pero protesté. Ahora, Sassenach. Se incorporó de pronto, arrodillándose en la cama delante de mí. Había una débil sonrisa en su rostro, pero sus ojos azules estaban oscuros y decididos. Se cubrió los pesados testículos con una mano mientras el pulgar se movía hacia arriba y hacia abajo por un exigente miembro de una manera lenta y deliberada. De rodillas, Hannigan, dijo en voz baja. Ahora. Ahí está. Bueno, ahora viene el capítulo 17, que es los límites del poder. Bueno, señor Chain Fraser, Cerro de Fraser. Para Lord John de la plantación de Mount Josiah, 14 de agosto de 1773. Mi Lord, escribo para informar de mi nuevo puesto, a saber, el de agente indio de la corona por nombramiento del Departamento del Sur al mando de John Stuart. En un principio tenía sentimientos encontrados respecto a mi aceptación de este nombramiento, pero me ayudó a decidirme una visita del señor Richard Brown, un vecino lejano y su hermano. Supongo que el señor Higgins ya te habrá informado de su denominado Comité de Seguridad y su objetivo inmediato de arrestarlo. ¿Te has encontrado con esa clase de organizaciones ad hoc en Virginia? Creo que tal vez su situación no sea tan inquietante como la nuestra, o como en Boston, donde según Higgins también se pueden encontrar. Espero que no sea así. Creo que una persona razonable debería evitar esos comités por principio. Su propósito manifiesto consiste en ofrecer protección a vagabundos y bandidos, y arrestar a criminales en aquella área donde no hay ningún sheriff ni alguacil. Pero al no estar regidos por ninguna ley, excepto por sus propios intereses, está claro que nada puede impedir que una milicia irregular se convierta en una amenaza mayor para la ciudadanía que los peligros de los que la propia milicia afirma que nos protege. Aunque también es evidente el atractivo de esa idea, particularmente en el caso en el que nos encontramos nosotros,
en un lugar tan apartado. El juzgado más próximo se encuentra o se encontraba a 3 días de camino, y en el constante malestar que se generó después de la regulación, la situación se ha vuelto incluso más satisfactoria. El gobernador y su consejo están en conflicto constante con la asamblea. El tribunal del distrito ha dejado de funcionar. Ya no se nombran jueces y actualmente no hay ningún sheriff en el condado de Surrey. Después de que el último renunciara bajo la amenaza de que le quemarían la casa, los sheriff de los condados de Orange y Rowan siguen en sus puestos, pero su corrupción es tan conocida que nadie podría depender de ellos, salvo aquellos cuyos intereses protegen. Estos días llegan frecuentes noticias de incendios de casas, asaltos y otras alarmas. Tras la reciente guerra de regulación, el gobernador Tryon indultó a algunos de los que participaron del conflicto, pero no hizo nada para impedir que se llevaran a cabo represalias contra ellos. Su sucesor es todavía más incapaz de enfrentarse a esos acontecimientos, los cuales en cualquier caso tienen lugar en el campo, lejos de su palacio Newberg, y por tanto es más fácil ignorarlos. Aunque es justo decir que sin duda el gobernador tiene que enfrentarse a problemas más cercanos. De todas formas, si bien los colonos de por aquí están acostumbrados a defenderse de las amenazas habituales de la jungla, la proliferación de ataques al azar como estos y la posibilidad de la irrupción de los indios al estar tan cerca de la línea del tratado es suficiente para inquietarlos y hacer que vean con alivio la aparición de cualquier organismo dispuesto a asumir el papel de protección pública. De ahí que los vigilantes de los comités sean bien recibidos, al menos al principio. Doy tantos detalles para explicar mejor mis pensamientos sobre el nombramiento. Mi amigo, el mayor MacDonald, antiguamente miembro de la 32 de Caballería, me había dicho que si yo finalmente decidía declinar el ofrecimiento de ser agente indio, él se pondría en contacto con el señor Richard Brown, puesto que éste tiene bastantes relaciones comerciales con los Cherokee y por tanto los conoce y se presume que goza de su confianza, lo que predispondría a los indios a aceptarlo. El hecho de que conozca al señor Brown y a su hermano me obliga a considerar esta perspectiva con alarma. Con el aumento de influencia que le depararía tal nombramiento, la posición de Brown en esta agitada región podría volverse tan dominante en poco tiempo que nadie podría oponérsele en ningún asunto. Y creo que eso es peligroso. Mi yerno señala con sagacidad que el sentido de moralidad de un hombre disminuye a medida que aumenta su poder, y yo sospecho que los hermanos Brown poseen relativamente poco de lo primero. Los hermanos Brown, bravos. Bueno, tal vez sea vanidoso por mi parte suponer que yo tengo más. He visto los corrosivos efectos del poder en el alma de un hombre, y he sentido su peso, como tú mismo entenderás, puesto que tú has soportado esa carga. De todas formas, si hay que escoger entre Richard Brown y yo, supongo que debo recurrir al viejo dicho escocés de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Asimismo, me preocupaba la idea de las largas ausencias de mi hogar requeridas por mis nuevas obligaciones, conciencia que no permite dejar a la gente a mi cargo sometida a los caprichos y los posibles daños provocados por el comité de los Brown. Naturalmente, podría crear mi propio comité. Creo que tú mismo me instarías a tomar ese camino. Pero no lo haré. Más allá de las inconveniencias y los gastos de tal curso de acción, equivaldría a una declaración de guerra a los Brown. Y eso no me parece prudente, en especial si debo estar lejos de casa con frecuencia, dejando desprotegida a mi familia. Por otra parte, este nuevo nombramiento extenderá mi influencia y, confío, pondrá algún límite a las ambiciones de los Brown. De modo que, una vez tomada la decisión, notifiqué de inmediato que aceptaba el nombramiento y realicé mi primera visita a los Cherokee, en calidad de agente indio. El mes pasado. El recibimiento inicial fue muy cordial y espero que mi relación con las aldeas siga así. Volveré a visitar a los Cherokee durante el otoño.
Si hubiera alguna cuestión o asunto para el que mi nuevo puesto pueda servir de ayuda, envíame los detalles y confía en que haré todo lo que pueda. En cuanto a las cuestiones más domésticas, nuestra pequeña población casi se ha duplicado, como resultado de los colonos recién llegados de Escocia. Aunque es algo muy positivo, esta incursión ha producido no poca agitación, puesto que los nuevos inquilinos son pescadores de la costa, para quienes la espesura de la montaña está llena de amenazas y misterios, personificados en cerdos y arados. Con respecto a los cerdos, no estoy seguro de no compartir su punto de vista. En los últimos tiempos, la puerca blanca ha fijado su residencia debajo de los cimientos de mi casa, y allí se dedica a actividades tan disolutas que nuestra cena se ve alterada todos los días por ruidos infernales que parecen sonidos de almas atormentadas, almas a las que al parecer les hubiera arrancado miembro tras miembro y hubieran sido devorados por los demonios bajo nuestros pies. Puesto que me refiero a cuestiones infernales, debo señalar que los recién llegados hay severos miembros del Covenant, para quienes un papista como yo lleva cuernos y rabo. Tal vez recuerdes a un tal Thomas Christie, de Armswich. En comparación con esos caballeros tan rígidos, el señor Christie parece representar la compasión y la generosidad. No se me había ocurrido agradecer a la providencia el hecho de que mi yerno sea presbiteriano, por inclinación, pero ahora me doy cuenta de lo cierto que es que los designios del Todopoderoso escapan a la comprensión de todos nosotros, pobres mortales. Si bien hasta Roger Mackenzie es un triste y depravado libertino a ojos de ellos, los nuevos inquilinos pueden al menos hablar con él sin la necesidad de hacer pequeños gestos y señales para ahuyentar el mal, que aparecen constantemente cuando conversan conmigo. En cuanto a su comportamiento respecto a mi esposa, uno pensaría que ella es la bruja de Endor o la gran prostituta de Babilonia. Esto se debe a que consideran que los utensilios de su consulta son encantamientos y quedaron asombrados cuando presenciaron la entrada en dicha consulta de unos cuantos cherokee, alegremente engalanados para su visita, que habían venido a intercambiar productos tan arcanos como colmillos de serpientes y vesículas de osos. Mi esposa me ruega que te manifieste su placer por tus cumplidos respecto a la mejoría en la salud del señor Higgins, y todavía más por tu oferta de proporcionar productos medicinales para ella de manos de tu amigo en Filadelfia. Me ha pedido que te envíe la lista que adjunto. Al echarle una mirada sospecho que el cumplimiento de sus deseos no hará nada para aplacar las sospechas de los pescadores, pero ruego que no desistas por ese motivo, puesto que creo que nada, salvo el tiempo y las costumbres, disminuirá los temores de esa gente. Asimismo, mi hija pide que exprese su gratitud por su regalo del fósforo. No estoy seguro de compartir ese sentimiento, dado que hasta ahora sus experimentos con esa sustancia han tenido alto poder incendiario. Por suerte, ninguno de los recién llegados los ha visto. En caso contrario, no tendrían duda alguna de que Satanás es amigo mío y de mi gente. Por otra parte, estoy encantado de felicitarte por tu reciente cosecha, que es sin duda muy aceptable. Te envío como agradecimiento un barril de la mejor sidra de la señora Buck y una botella envejecida en barrica durante 3 años que estoy seguro que encontrarás menos corrosiva para la garganta que la última partida. Tu obediente servidor, Jane Fraser. Postdata. Me ha llegado un informe sobre el caballero que por su descripción se asemeja a Stephen Bonnet. Ese hombre se presentó brevemente en Cross Creek el mes pasado. Si se trataba, por cierto, del caballero en cuestión, no sabemos a qué se debe su presencia, y parece haberse desvanecido sin dejar ningún rastro. Mi tío político, Duncan Innes, ha realizado averiguaciones en la zona, pero me ha escrito diciéndome que han resultado infructuosas. Si te enteraras de algo al respecto, te ruego que me avises de inmediato. Fin del capítulo. Bueno, chicas, se terminó. Terminó mi turno.
Bueno, les agradezco por haberme escuchado y bueno, las voy a seguir escuchando yo a ustedes y nos veremos pronto. Si me llaman, acá estoy. Besito, cuídense.